gracias por leer mi hoja de vida. Ya creo que estoy muy grande, ya estoy más viejo de cada día. Pero más allá de la hoja de vida hay una intención de educar, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Pienso que la vida nos ha dado o me ha dado todo esto es para tratar de educar a las generaciones que vienen luego, ¿no? Porque el terremoto va a tener que ocurrir de todas maneras, ¿no? Entonces, antes que ocurra, hay que preparar a la población. Y acuérdense que en México, después del simulacro, vino el terremoto, ¿no? Entonces, hoy hay un simulacro a las 3, así que con lo que les voy a contar, vamos a estar un poquito más preparados. Y si el terremoto viene a las 6, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces no se duerman, ¿no? Porque si no, yo me voy a retirar, ¿ya? Entonces, vengo a Chancay siempre, eso sí se los digo. Obviamente ustedes no me conocen cuando vengo por la calle, porque soy uno más de las personas que están por Chancay. Ya me conozco de memoria el castillo, ¿ya? Pero siempre me desvío por Huaral por ir a comer ahí el chicharrón, ¿no? que es un poco lo que me trae por estos lados. Pero soy parte de la ciudad y eso creo que eso nos acerca mucho más a todos. Mi institución, el Geofísico del Perú, pertenece al Ministerio del Ambiente, ¿ya? Y junto con el Ministerio del Ambiente hemos tratado de buscar un lema, una frase que nos ligue un poco a lo que viene a ser la cultura, la educación. Y hemos encontrado en Infórmate para prevenir, ¿no? O sea, cuando uno se quiere enfrentar a un peligro, si no lo conoce el peligro, no sabe cómo prepararse. Entonces la idea es que ustedes conozcan al peligro para que sepamos cómo prepararnos, que es lo más importante. Entonces voy a tratar de hacer la charla lo más sencillo posible, pero sin dejar de lado la parte de investigación, que es lo que hacemos nosotros en el instituto. Nuestra función dentro del sistema de gestión de riesgo de desastres es decirle a la población, decirle a las autoridades, decirle al Estado dónde está el peligro y cómo es el peligro, para que todos sepan cómo prepararse, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer ahora y espero que nos podamos entender todos al final. El título es interesante porque nos involucra a nosotros. Y desde ya les digo de que todas las investigaciones que se ha hecho nos indican claramente que si va a ocurrir un terremoto grande frente a Lima, ese terremoto va a empezar donde ocurrió el terremoto en 1940. Y ese terremoto ocurrió frente a Chancay, ¿ya? Entonces, tienen suerte ustedes porque van a dar inicio al terremoto. Bien, a ver. Les voy a explicar, les voy a ir contando cosas. Tenemos mucha suerte en muchas cosas, les voy a contar poco a poco. Bien, en primer lugar, esta franja amarilla que vemos aquí bordea todo el Océano Pacífico, ¿no? Ahí está el Océano Pacífico. Esa franja amarilla, los sismólogos le llaman el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque desde el año 80, que se hicieron los primeros mapas de sismos en el mundo, se dieron cuenta que más del 80% de sismos ocurrían en esta región. Cuando hicieron el mapa de los sismos más grandes que ocurrieron en el mundo, prácticamente todos estaban en esta región. Y cuando pusieron el mapa de los volcanes más activos del mundo, todos estaban en esta región. Entonces, como tiene la forma de una correa, de un cinturón, se le llamó cinturón de fuego del Pacífico. Entonces significa que aquí cada segundo está ocurriendo un sismo, que no lo sentimos, o probablemente alguna de las personas que están por alguno de los países que están aquí, la población lo percibe o no, pero cada segundo está ocurriendo un sismo. Magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5, ¿no? Pero desde el punto de vista de la población, uno dice, magnitud 3, pues eso no se siente, no sirve, eso no me interesa. En la ciencia dice, pues son muy pequeños. ¿Qué nos interesa? Los sismos de magnitud 8, 8.5, 9, eso sí nos interesan a todos, ¿no? Ustedes por un lado, porque la idea de cómo nos va a afectar, y por parte de la ciencia para saber qué está pasando realmente en el interior de la Tierra. Esos sismos de magnitud 8, 8, 5, 9 ocurren donde están las rayitas de color rojo. Entonces nos vamos a dar vuelta y llegamos a Perú y Chile.
Perú y Chile, estos terremotos van a ocurrir. Históricamente ya ocurrieron. Los más cercanos para el caso de nosotros para el caso de Lima, el terremoto del 40, el terremoto del 66, el terremoto del 70, el terremoto del 74, el terremoto del 2007, esos ocurrieron aquí. Entonces es una zona de grandes terremotos. Pero cuanto más grande es el terremoto, necesita más tiempo para preparar la energía que tiene que liberar. Entonces un terremoto de magnitud 8 probablemente ocurra cada 100 años, cada 200 años. Uno de magnitud 9 cada 300 años o cada 500 años. O sea que probablemente a nosotros no nos toque nunca un terremoto tan grande, pero también nos puede tocar, porque según los sismólogos, el último gran terremoto que ocurrió aquí fue en el año 1746. O sea que ya pasaron 271 años. Y ese terremoto ocurrió el 28 de octubre, o sea que unos días atrás nada más, ¿no? Entonces ese terremoto se puede producir, ¿ya? Entonces partimos del hecho de que somos un país altamente sísmico, ¿no? Que va ocurriendo sismos continuamente. ¿Podemos apagar esta luz, por favor? De esa manera yo puedo ver quién duerme. Ya, ahí está. Está mejor ahora. Este es el mapa de la Tierra, ¿no es cierto? Fíjense que en el fondo oceánico hay unas líneas de color celeste, ¿no? Que parecen indicarnos algo, ¿no? Cuando pintamos esas líneas de color celeste, nos damos cuenta que aparecen las placas tectónicas, ¿no? O sea que las placas tectónicas están bien dibujadas en el fondo oceánico, en los continentes. Estas placas tectónicas muestran el contacto de las placas. Significa que en estas líneas deben aparecer toda la actividad sísmica del mundo. Y eso es cierto. Cuando ponemos los sismos, vamos a mirar, ahí están los sismos. Puntitos amarillos, rojos, negros. Retrocedemos, no hay puntitos, no hay nada. Pongamos puntitos ahora. Ahí está. Toda la actividad sísmica en el mundo se distribuye donde están el contacto de placas. En el caso de nosotros, la placa de Nazca que está aquí choca con la placa sudamericana. Significa que todos los sismos tienen que estar frente a esa zona donde están chocando. Y eso es cierto, lo miramos aquí, ahí están los sismos. Pero ¿qué tiene de especial todo esto? Por ejemplo, o sea, ¿qué nos hace a nosotros especiales como peruanos o como país de Perú? Si nos vamos aquí arriba, en Estados Unidos, ¿no? Hay una raya que pasa por aquí, esa es la falla de San Andrés, ¿no? Entonces, si ponemos los sismos, solamente vemos puntitos amarillos. Estados Unidos o California, San Andrés, solamente tiene sismos hasta 30 kilómetros de profundidad, nada más. No hay sismos más profundos, solamente hasta 30 kilómetros. Si nos vamos al Perú, amarillo, rojo, negro. Nosotros como peruanos tenemos sismos hasta 700 kilómetros de profundidad. O sea que le ganamos a Estados Unidos, ¿no? Si hacen un campeonato, ¿quién tiene más sismos? Le ganamos, medalla de oro, ¿no? Y también tenemos los más grandes a comparación de Estados Unidos. Otra cosa interesante, regresamos a ver un poquito atrás. Aquí tenemos la cordillera de los Andes, aquí están las cordilleras de las Rocallosas, aquí tenemos las cordilleras por la parte de lo que viene a ser Italia, por aquí, ¿no? ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta fácilmente que donde hay cordilleras hay sismos. Donde no hay cordilleras no hay sismos. Y nuestra cordillera es muy joven, solamente tiene 10 millones de años. Si lo llevamos a la edad de nosotros, solo tendría 1 hora de vida nada más. Es muy joven la cordillera nuestra. Por lo tanto, genera gran cantidad de sismos. Entonces, eso pónganse en la cabeza. Donde hay cordilleras, hay sismos. Entonces, ¿dónde no hay sismos? En el Brasil, porque no hay cordilleras. En Argentina, no hay cordilleras. En Miami, toda esta parte de aquí de Estados Unidos y Canadá, no hay cordilleras, no hay sismos. No hay cordilleras, no hay sismos. En Australia no hay ningún cerro, no hay sismos. En la parte norte del Asia no hay cordilleras, no hay sismos. Entonces ya les he dicho un montón de sitios para que se vayan
porque si se queda en el Perú, va a haber sismos, ¿no? Empiecen a ahorrar de una vez. Brasil está cerca, ¿no? Además hay playas y todo eso, ¿no? Entonces, partimos del hecho de recalcar una cosa que estamos aprendiendo hoy día: donde tenemos cordilleras, vamos a tener sismos. Este es el mapa sísmico del Perú, ¿no? Puntitos rojos, puntitos verdes, puntitos azules. Sismos superficiales, los rojos. ¿Por qué superficiales? Porque ocurren muy cerca de la superficie y nos afectan directamente a nosotros. Por eso estos sismos son más importantes que los verdes o que los azules, que ocurren más profundo. Y fíjense dónde están los puntos rojos. La mayor cantidad de puntos rojos o de sismos están frente a la costa del Perú. Entonces uno dice: oiga, señor, si frente a la costa del Perú está la mayor cantidad de sismos, ¿dónde va a ocurrir el siguiente sismo? Fácil, frente a la costa del Perú. ¿Dónde? No lo sé, pero te aseguro que ocurre entre Tumbes y Tacna. No hay pierde, ¿no? ¿Pero en qué zona? No lo sabemos, pero ahí va a ocurrir. Ahora, si somos un poquito más meticulosos y miramos con más cuidado, aquí está Arequipa, aquí está Ica, todo está lleno de puntos rojos. Si vamos un poquito hacia arriba, llegamos a Lima, vacío. Empezamos otra vez con Ancas, que se llena un poquito, llegamos un poquito más arriba, hay un vacío. Y abajo, empezamos por abajo, también está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque no hay sismos. ¿Por qué no hay sismos? Porque la energía se está acumulando. ¿Dónde va a ser el siguiente sismo? Moquegua-Tacna, Lima, Chiclayo. Así de sencillo, ¿no? Todo eso uno puede ver en un mapa de este tipo. Puntitos rojos en el interior del continente, en San Martín, toda la parte subandina de la zona de la zona central. Por acá tenemos la Cordillera Blanca, tenemos aquí la falla Guaytapallana, por aquí tenemos el Cañón del Colca, por aquí está el Cusco, ¿no? Si la cordillera es producto de los terremotos, entonces la cordillera se está deformando, se está rompiendo, y eso va generando también sismos. Entonces las zonas más sísmicas en la cordillera son el departamento de Amazonas, Catamarca, San Martín, toda la parte de los departamentos Cerro de Pasco, Junín, que está en la zona de más hacia la selva, que es la cordillera, el Guaytapallana, que está en Huancayo, ¿no? El Cañón del Colca, que está en la Sierra de Arequipa. Son las zonas más sísmicas. Entonces uno se pregunta: ¿y todos estos sismos por qué se producen? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces uno mira esta figura, ¿no? Esta figura es la explicación de todo. Así que miremos bien y tratemos de entender, para que no nos preguntemos ¿por qué ocurren los sismos? ¿No? Aquí vamos a tener la respuesta a todo. Esto que tengo aquí de celeste es la placa oceánica. Esto que está aquí, la placa continental. Un volcán, porque está en la zona sur del Perú, donde está Arequipa. Pero un poquito más al centro está Lima, está Chancay aquí, ¿no? Aquí donde hay cordilleras, no hay volcanes, hay cordilleras, ahí está. Listo. Estos círculos que vemos aquí, fíjense ustedes cómo se mueven, el sentido en el cual se mueven los círculos. Y fíjense que ese movimiento hace que salga una flecha. Esa flecha está mostrando que el material caliente que está dentro de la tierra, la roca fluida, caliente, sale de abajo como un chorro, sale y se pega en la base de la placa oceánica. Y es como poner una vela, como decimos, un cirio debajo de un trozo de cera. Ponemos la vela debajo y el fuego lo va derritiendo y se abre camino. Entonces es igual acá. El material caliente que sale de la tierra se mete por debajo de la corteza oceánica, la rompe y se mete como una cuña. Y eso es todos los días. Entonces todos los días una cuña se va metiendo, y eso hace que la placa oceánica se mueva hacia el continente. Y por el otro lado del continente también está avanzando hacia el mar. Entonces las dos placas se chocan y tienen una superficie de contacto aquí.
la placa oceánica, como es más frágil, más débil, se mete por debajo del continente. Y esta superficie de contacto, ahí se producen los sismos. Porque las dos placas se están raspando, se están ahí friccionando, y ahí se generan los sismos. Ustedes piensen un poquito, imagínense un poco. Si esta placa era plana al inicio y la placa oceánica era plana, cuando los dos chocaron, ¿qué se forma? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se ha formado por el choque de las placas. Y el choque de las placas genera sismos. Si estas placas nunca hubieran chocado, no habría sismos. Y si estas placas nunca hubieran chocado, no habría cordillera. Entonces la cordillera es el resultado directo del choque de las placas. Entonces nosotros miramos hacia la cordillera y decimos: qué bonita cordillera, qué bonita, qué hermosa, la mejor cordillera del mundo. Eso se ha formado por el choque de placas. Por eso hay sismos. Y ahora, ¿qué tenemos encima de la cordillera, estas costas blancas? Los nevados. Cuando los nevados se derriten, ¿qué forman? Los ríos, y eso tomamos el agua nosotros. Significa que si no hubiera cordillera, no habría nevados, no habría agua. Y si no habría cordillera, las placas nunca hubieran chocado y nunca hubiera habido sismos. Cada vez que se genera un sismo, la cordillera crece más. Y ustedes saben perfectamente que si la cordillera crece más, vamos a tener más nevados y más agua. Entonces, en conclusión, los terremotos son necesarios para la vida del hombre. Si no hay terremotos, no hay agua. ¿Queremos agua? Más terremotos. Y esto que ven acá ustedes, es como el pulso de la tierra. Así cuando nosotros nos desmayamos, inmediatamente nos agarran la muñeca para ver si tiene pulso. Ah, está vivo, dicen. Esto es el pulso de la tierra. Y la tierra, cuando queremos saber si está viva, solamente lo sabemos cuando produce sismos, cuando produce erupciones volcánicas. O sea, mientras haya sismos, nosotros deberíamos estar contentos porque significa que la tierra está viva. El día que no haya sismos, esto se está apagando. Y si esto se apaga, la tierra desaparece. Entonces, no le echemos la culpa al sismo. El sismo nos da agua, nos da vida. El problema es otra cosa, que eso lo vamos a ver luego. Pero les voy a contar lo interesante: dónde va a ocurrir el próximo sismo en el Perú, que es lo que ustedes han venido aquí deseosos por saber. Pero dice, ha habido un sismo hace poco, ¿no? O sea, la población se ha asustado. Después del sismo que ha habido en Lima también hace poco, la gente llama asustados: ¿cuándo va a haber el próximo sismo? Como si uno fuera divino, ¿no? Pero la idea va por aquí. ¿Qué es un sismo de magnitud 6? ¿Qué es uno de 7, 8, 9? Esto tenemos que entenderlo bien para que podamos entender también esta figura. Esta superficie que vemos aquí, que empieza en esta línea de aquí, lo vamos a ver en la siguiente figura, acá. Ahí está Lima, Ahuacho, Chancay está un poco por el medio, ¿no? Entonces, acá está la costa. Esas placas que empiezan a chocar, ese inicio del choque de placas está aquí, en esta línea. O sea que las placas empiezan a chocar con relación a Chancay, más o menos 200 kilómetros tierra mar adentro. Ahí empiezan a chocar las placas. Significa que en toda esta zona se produce el contacto de placas, y significa que todos los sismos deben ocurrir aquí. Entonces, ¿por qué se producen los sismos? Ya hemos visto que las dos placas están pegadas y se están raspando entre ellas. Entonces, si tuviéramos dos planchas finas, ponemos una encima de la otra, se mueve. ¿Qué haría que la placa, que esta plancha no se mueva? Si aquí hubiera una protuberancia, un estorbo, pongo la plancha, no se mueve. Entonces, supongamos que sean dos láminas de vidrio.
Entonces esta lámina de vidrio, encima le pongo gotitas de agua, luego pongo la otra plancha, y ya no se quiere mover. Hay que hacer fuerza y fuerza para que se mueva. Esas gotitas de agua que he puesto, los sismólogos le llaman asperezas. Entonces cada vez que ocurre un sismo, o un terremoto si quiere, tiene que romperse una aspereza. Tiene que romperse una de esas piedritas que está estorbando que las placas se muevan, que están evitando que las placas se muevan. Entonces, la pregunta es, si ocurriera un sismo de 6, magnitud 6, ¿de qué tamaño sería la aspereza? ¿De qué tamaño sería la piedrita que tiene que romper? Entonces, si miramos bien, acá hay una manchita celeste. Este es un sismo de 6, pequeñito, pequeñito. Un sismo de 7, un poquito más grande. Un sismo de 8, como el de Pisco, por ejemplo, o como el del año 70 que ocurrió aquí al norte, sería esta mancha, varias asperezas. El sismo de Pisco claramente se demostró que fueron 2 asperezas grandes, y muchas pequeñas, pero 2 grandes. Pero si ocurre un sismo de magnitud 9, que se supone es el que va a ocurrir frente a Chancay, ¿de qué tamaño va a ser la aspereza? Ahí está el amigo, lo está despertando allá. Han hecho guardia seguro, ¿no? A ver, el de magnitud 9, ahí está, despierte, magnitud 9. Un sismo magnitud 9 rompe desde aquí abajo hasta aquí 400 kilómetros, 500 kilómetros. Un sismo magnitud 6, un pedacito nada más. Entonces, ¿los sismos pequeños ayudan a liberar la energía de los grandes sismos? No. Un sismo magnitud 6 solamente rompe 1 centímetro, una magnitud 5, una micra. Un sismo magnitud 9, 400 kilómetros, 500 kilómetros. Y esto no significa que solamente esta zona va a ser afectada desde Piura hasta Arequipa, con un sismo de estas características. ¿Ya? Entonces, este es el aporte que hace la ciencia. Pero ¿cómo lo ha hecho? Eso es lo más importante. A ver, vamos, para que lleguemos a entender esto, ¿cómo se ha hecho? A ver, miren aquí. Este es un terremoto del año 2004, magnitud 9.2. Es un terremoto que ocurrió en una zona que se llama Sumatra. El terremoto empezó en esta estrellita roja, y si nos vamos al costado, el terremoto se fue completamente hacia el norte. 1200 kilómetros de altura. Desde aquí hasta aquí, 1200 kilómetros de altura. Esas asperezas que hemos visto antes, a partir de ahora, cada vez que veamos una mancha roja, es una aspereza que se rompe. Y esas son las que generan el terremoto. Entonces, en 1200 kilómetros, lo vamos a ver acá, ¿cuántas asperezas se rompieron? A ver, vamos a contar, a ver. 1 grande, 2, 3, 4. El terremoto se propaga, y va avanzando en una u otra dirección. Y cada vez que encuentra un estorbo, por así decirlo, esa energía que se propaga la vence, la rompe y genera el terremoto. Cuanto más grande es el terremoto, dura más. Y cuanto más pequeño es, pues obviamente dura menos. Entonces, este terremoto, ahí en las placas, ¿cuánto tiempo duró? Ahí arriba pueden mirar. ¿Cuánto tiempo ha durado? 500 segundos. Entonces la pregunta es, si dura 500 segundos, ahí donde se rompe, si ese terremoto ocurriera frente a Lima, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vamos a sentir nosotros aquí donde estamos sentados? Entonces, obviamente no va a ser 500 segundos. Mínimo va a ser el doble. Mínimo.
Porque el terremoto cuando ocurre es como cuando uno golpea la campana, le da un golpe y la campana sigue. El terremoto es idéntico. Entonces, si esto dura 500 segundos, ¿cuánto tiempo duraría aquí el suelo sacudiéndose? Mínimo el doble, 1000 segundos. Entre 60, más de 15 segundos sacudiéndose el piso debajo de nuestros pies. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? 15 segundos, ¿todo esto soportará 15 segundos sacudiéndose? Eso hay que preguntarse. 15 minutos. ¿Las casas nuestras soportarán 15 minutos sacudiéndose? Es la otra pregunta. Ahora, para no ir tan lejos, el terremoto de Chile del 2010, que tuvo una magnitud de 8.8, ese terremoto duró 150 segundos. El doble sería 300 segundos. Entre 60 sería 5 minutos moviéndose el piso debajo de los pies. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Eso es aparte de las réplicas, porque después del sismo vienen las réplicas que van a durar menos que el sismo principal, pero va a generar eso. Entonces la pregunta es: nuestras casas, nuestros colegios, ¿no? Las estructuras del cuartel o de la zona militar, ¿va a soportar 5 minutos sacudiéndose? Luego vamos a ver cuánto se va a sacudir, pero esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, acuérdense, color rojo, aspereza, color rojo, terremoto. Entonces, ahí en Sumatra, este es Sumatra, años antes del 2004 salió una publicación hecha por aquí por un colega Chilip. Él publicó diciendo de que en esta zona había 2 asperezas que tenían que generar un terremoto. ¿Por qué? Decían, ¿por qué? Porque en esta zona no ocurre un terremoto desde el año 1800. No ocurre uno. Tiene que ocurrir y va a ocurrir aquí, ¿no? Entonces, llega el año 2004 y tal como hemos visto en el ejemplo anterior, el terremoto ocurrió en la parte de arriba. Entonces la autoridad probablemente le dijo, no, oiga, pero tú dijiste que iba a ocurrir acá y ocurrió arriba. Entonces el sismólogo probablemente le dijo, mire, arriba no pudimos monitorear porque son puras islas y no se puede colocar instrumentación, o sea, hay muchas explicaciones que se pueden dar, ¿no? Pero el sismólogo le diría, pero si decimos que va a ocurrir aquí, ahí va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ocurrir. Esto ocurrió en 2004 y en el 2005 ocurre el terremoto aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, toda la mancha roja fue cubierta, o sea que se liberó toda la energía. Entonces la autoridad puede decir otra vez, ¿no? Oye, le acertaste, ¿sabes? Y el otro, tranquilo, ya viene, ya viene. Prepárate porque este que está aquí también va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a ocurrir. 2 años después, ocurre 3 terremotos aquí, 8.4, 7.9 y 7.0 aquí. Pero si miran bien, no llena toda la parte roja, o sea que la aspereza no se rompió completamente. Se revisa nuevamente la información y sale la otra publicación que dice, ahí falta un terremoto de por lo menos 8.5. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé, pero va a ocurrir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que la ciencia está haciendo hoy en día. Está aportando conocimiento, no para ponerle la fecha al terremoto, pero sí para hacer el pronóstico. Va a ocurrir aquí y puede tener este tamaño. Prepárate, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Aquí está la placa continental, la placa oceánica. Esta zona roja se llama aspereza. Este cuadradito representa un GPS. Y todos sabemos lo que es un GPS, ¿no? ¿Sí? El GPS, si lo pongo en mi cabeza, me dice en qué dirección estoy yendo y a qué velocidad. Entonces, lo normal
es que la placa continental donde está Chancay avance hacia el mar. Eso es lo normal. Si todos los días me dijera el GPS, Chancay se está yendo hacia el mar a tal velocidad, fantástico, no hay ningún problema. Pero si el GPS me dice, hey, espera, Chancay está retrocediendo. ¿Y por qué retrocede? Porque no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque hay una piedra que no la deja pasar. ¿Y esa piedra cómo se llama? Aspereza. No puede pasar. Entonces hace fuerza y retrocede y retrocede. Entonces el GPS me dice, estoy retrocediendo. Y la cordillera se está levantando. ¿Por qué está retrocediendo? Porque hay una aspereza que no quiere que la placa avance. Cuando estas fuerzas, estas flechas que son fuerzas, vencen la resistencia de la aspereza, entonces el continente salta, produce el terremoto y produce el tsunami. Entonces, si yo pongo estaciones geodésicas a lo largo de toda la costa, puedo saber en qué partes el continente está avanzando hacia el mar, que sería lo normal, y en qué partes el continente está retrocediendo. Si está retrocediendo, hay una aspereza y hay un sismo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Me han entendido eso? Perfecto. Entonces, ponemos GPS desde Lima hasta Chile para ver qué está pasando. Pero antes, ya hemos puesto GPS, ¿sabes? Pero antes, uno se pregunta, ¿y desde Lima hasta Chile, qué sabemos? Bueno, sabemos de que en 1746 hubo un sismo de magnitud 8 probablemente frente a Lima. Sabemos que en el sur del Perú, en 1868, hubo otro gran sismo. Sabemos que en el norte de Chile hay un gran sismo de 1877, sismos que probablemente tuvieron magnitud 9, ¿no? Luego, ¿qué sabemos? De que en Lima ocurrió el terremoto del 74, el del 40, el del 66, que ustedes pueden darse cuenta que son pequeños, no es el gran terremoto. También vemos que en Ica hay 2 terremotos, en el 42 y 1913, y luego no hay nada. Siglo XXI, ¿qué tenemos en el siglo XXI? ¿No? Siglo XXI, ya los terremotos son a colores, ¿ya ven? Terremoto de Pisco, terremoto de Arequipa del 2001. Pero dense en cuenta ustedes, dense en cuenta ustedes, el terremoto de 1868 es todo esto, igual que en Sumatra, es todo esto. Y el terremoto del 2001 solamente ha roto las 2 terceras partes, ¿no? Falta esto, ¿no? Y aquí falta todo esto de aquí, falta todo esto de aquí. Entonces, ya hemos colocado nuestros GPS, hemos analizado la información y todo eso. Y el resultado de los GPS le hemos puesto en este mapa con unas flechas de color negro. La flecha de color negro se apunta hacia el mar. Le repito, fantástico, normal, no pasa nada. Pero si la flecha de color negro, el GPS me dice estoy retrocediendo, crítico. Entonces veamos qué aparece. Flechas de color negro. Todo está retrocediendo. ¿Por qué está retrocediendo? Porque hay una aspereza, ¿no? Entonces vemos, darse cuenta el tamaño de las flechas, obviamente. Esta flecha tan grande no se parece a esta flecha que está aquí, que es adentro del continente, que se mueve poquito con relación a la zona de costa. Entonces, ¿dónde está la aspereza? Acuérdense, el tamaño de la aspereza nos dice el tamaño del sismo, ¿ya? Entonces, ¿dónde están las asperezas? Ahí está. Frente a Lima y Chancay, aquí el más grande está en Chancay, este es del sur. Frente a Chala, entre Nazca y Arequipa, ahí está el otro. Moquegua y Tacna, que ya lo hemos visto, y todo Chile. En Chile siempre hay terremotos. Una cosa sensata, miren, la señora ha dicho, en Chile siempre hay terremotos. En Chile, en los últimos 60 años, han ocurrido 12 terremotos. ¿Y qué han aprendido los chilenos con esos 12 terremotos? A construir mejor sus casas. ¿Qué han aprendido los chilenos? A que la población se comporte cada vez mejor.
¿Qué le falta a Chancay para que aprenda a construir y comportarse mejor? Terremotos. No aprende. Entonces, esta aspereza que es tan grande nos dice que este terremoto probablemente también sea muy grande. Probablemente sobrepase el valor de 9. ¿Por qué? El terremoto de Chile del año 60, mayo del 60, tuvo magnitud 9.5. Ya no rompió 500 kilómetros, rompió 1000 kilómetros. Cuando esas placas chocan y una se salta sobre la otra, la zona costera se hundió y el fondo oceánico se levantó, ¿ya? El orden de 4 o 5 metros de altura. Entonces, este probablemente sea un gran terremoto que va a afectar todo el norte de Chile, toda Arequipa, Puno, Cusco, todo Bolivia y todo el norte de Argentina. Todo eso va a afectar. Pero como nosotros estamos acá, esto no nos importa. Aquí nos interesa. ¿No es cierto? Bien, entonces ya conozco aquí mis dos asperezas. ¿Qué más sé de esta zona? La placa se mueve 60 milímetros por año, o el continente está retrocediendo 60 milímetros por año. Han pasado 270 años que no ocurre un sismo grande. Entonces nosotros, gracias a la física, a la matemática, podemos decir, a ver, este terremoto genera y se mueven las placas y generamos un sismo, un registro del sismo, ¿no? un electrocardiograma de este sismo, ¿no? Y esa señal la hemos puesto aquí con rayitas azul y con rayitas rojo. Eso es lo que resulta de la aspereza de Lima, de estas dos asperezas. Entonces resulta la rayita azul y la rayita roja. A los amigos de Chile que han tenido el terremoto en el 2010, les hemos dicho, oye, mira, tu aspereza se parece mucho a la de Lima. Pásame el registro de tu terremoto. Nos ha pasado el registro y lo hemos pintado aquí de color verde. Si ustedes se dan cuenta, son casi idénticas. Eso nos dice a nosotros de que si esta aspereza genera un sismo, va a tener la misma magnitud que el sismo de Chile en 2010, 8.8. Y algunos investigadores dicen que puede llegar a 9. O sea que el terremoto, esa aspereza que tenemos aquí, probablemente sea un gran terremoto. Para el caso de Lima, es muy grande. ¿Ya? Pero, como yo no sé, y esto se lo estuve comentando al señor alcalde, dada que la aspereza es tan grande, nosotros no sabemos, por ejemplo, dónde va a empezar, ¿no? Lo más probable, seguro lo que yo le comentaba al señor alcalde, lo más probable es que empiece frente a Chancay, y también se lo digo a ustedes al comienzo. Pero, como no sabemos, hemos puesto aquí estrellitas para saber, por ejemplo, ¿qué pasa con Lima metropolitana? No hemos llegado a Chancay. Con Lima metropolitana, ¿qué pasa con Lima si el terremoto empieza aquí abajo, frente a Lima, un poco al norte de Lima, frente a Chancay como está aquí? ¿Qué pasaría con Lima metropolitana? ¿No? Entonces hemos hecho todos esos ensayos, ¿no? Pero aquí tengo que recalcarles una cosa importante. Si ustedes construyen su casa sobre una zona rocosa y su casa es de concreto, su casa no le va a pasar nada, porque las ondas en la roca se atenúan, baja su intensidad. Pero si ustedes construyen su casa en suelos blandos, en sedimentos, en arenas, las ondas se van a amplificar y su casa se va a sacudir con más fuerza. Entonces es importante conocer los suelos sobre el cual están las ciudades. Eso es muy importante. En el caso de Lima se han estudiado los suelos de Lima. Como ya sé dónde va a ocurrir el terremoto, entonces quiero saber cómo se van a mover los suelos de Lima metropolitana. Y hemos hecho todos esos ensayos que le he dicho, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre abajo? El sismo empieza abajo, empieza arriba, o empieza frente a Lima. Todos esos escenarios hemos hecho. ¿Para qué? Para saber cómo se va a mover el suelo en Lima.
Y entonces me sale este mapa que tenemos aquí. Acá dicen 800, 1000, 600, 600 dicen por acá, 500. Todo lo que está de rojo son valores por encima de 600. Eso es fuertísimo, realmente. Es muy fuerte. La única manera que tengo de intentar compararlos para que ustedes me entiendan es: ¿alguien estuvo en Lima en el terremoto del Pisco 2007? ¿Usted estuvo? ¿Usted también? En Lima, ¿qué tan fuerte se movió el suelo? Yo estuve en Chincha. ¿En Chilca usted estuvo? Chincha. En Chincha, ¿qué tan fuerte se movió? Horrible. Horrible. En Pisco mismo, el suelo se movió con valores de 400. Y donde estuvo la señora que está en Chincha, probablemente también fue el mismo valor, 400. Si ese terremoto ocurre, Lima se va a mover con valores de 800, 900. Y si el terremoto empieza frente a Chancay, créanme ustedes que también se va a mover con estos valores de 600, 700. ¿Ya? Son niveles de sacudimiento del suelo muy fuertes realmente. Entonces ya sabemos un poquito el sismo, dónde se va a mover, etc. Lo que les he mostrado antes es la publicación que hicimos nosotros en el 2014. Pasaron 2 años más de recolección de datos y hemos podido refinar nuestras asperezas. Entonces, antes en Lima habían 2, ahora se ha completado con más información, es solamente una aspereza. Este trabajo fue publicado en diciembre del año pasado. Esta es la única aspereza que tenemos frente a Lima. Y si ustedes se dan cuenta, el área más grande está frente a Chancay. Entonces, es posible que el terremoto empiece por Chancay. Y sería el repetitivo del terremoto del 40. ¿Ya? Y también tenemos la aspereza al sur de Nazca, que ya aparecía antes, y tenemos la aspereza de Moquegua y Tacna, que está aquí. ¿Ya? Entonces, esto es lo último que se ha publicado, es lo último que se sabe. Entonces, como uno dice, ¿no? Ya te avisé dónde está el peligro, ya te avisé qué tamaño va a tener, ahora hay que prepararse. ¿Cuándo va a ocurrir ese sismo? No lo sé, pero como le decía a su alcalde, cada día que pasa estamos más cerca de que ocurra, ¿no? Y hay que agradecerle a la naturaleza porque nos está dando tiempo para prepararnos. Si no lo hacemos, el problema no está resuelto. Entonces, como dice ahí, ya sabemos dónde va a ocurrir, sabemos el tamaño, lo que no sabemos es la fecha. ¿No es cierto? Eso no viene al caso. Ok, esto un poquito. No he puesto figuras porque no he querido poner fotos de las casas de Chancay para mostrarles dónde está el problema. Yo creo que ustedes entienden perfectamente. El problema no es el terremoto. El terremoto nos da agua. El problema es que la gente construye sus casas de manera inadecuada sobre suelos inadecuados. Ese es el problema. Entonces, lo más sensato que hay que hacer es: ustedes regresen a su casa ahora, o los chicos a su colegio, ¿no? Se paran frente a la puerta ahí en la calle y miran a la casa y le preguntan, ¿no? Casita, casita, ¿soportarás un terremoto? Y luego ingresan y comienzan a mirar cómo está su casa. Vean cómo está su casa. O sea, no es culpa de la autoridad, no es culpa de las normas, es culpa de nosotros mismos. ¿Ya? Y para que me entiendan un poquito dónde está el problema, y eso también lo conté al señor alcalde, en el año 2014 el Ministerio de Economía invitó a autoridades japoneses del terremoto del 2011 en Japón, invitó a autoridades chilenas del terremoto del 2010 de Chile, para que expliquen ellos como autoridades cómo hicieron para recuperar la operatividad del Estado después del terremoto. Fue una sesión interesante realmente. Pero a lo que voy es lo siguiente, que después de esta reunión, 2 colegas japoneses, autoridades,
nos dijeron, ¿no? Podemos ir a visitar un distrito de la ciudad que dicen usted que está en peligro, porque me tocó exponer, y entonces yo puse pues cómo está la cosa. Entonces fuimos a San Juan de Lurigancho. Entonces pasaban por las calles en el vehículo y el señor japonés miraba por la ventana y decía, ¿cómo construir? Decía, ¿no? Y mi amigo de defensa civil le dijo, aquí en Perú tenemos una norma que no se respeta. Ustedes en Japón, ¿cómo hacen para que respeten la norma? Y el japonés dijo, en Japón hay una norma, pero nosotros no obligamos a nadie. Está en la cultura de la población. Por eso es que Japón es como es. Por eso vale la presión de la señora. Chile aprendió con terremotos. Nosotros no queremos aprender. ¿Qué nos falta para aprender? Terremotos. Es la única solución, ¿no? Entonces no le echen la culpa al terremoto, le echamos la culpa a la responsabilidad, cómo es que las ciudades han ido creciendo. Pero como se necesita hacer estudios de suelos, el Instituto Geofísico vino aquí a la ciudad a realizar el estudio de suelos de Chancay, ¿ya? Y esto fue en el año 2013, si no me equivoco. Sí, ¿no? 2013. ¿No? El informe está en internet, ¿no? Ustedes entran a la página web del IGP, ahí encuentran un título grande que dice nuestros productos, entran ahí y ahí encuentran ahí mapas de estudios de suelos. Entran ahí y ahí van a encontrar el de Chancay, el de Huaral, el de Chimbote, ¿no? El de Huacho, todo eso van a encontrar ahí para que lo puedan descargar y mirar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros aquí en Chancay? Si que alguno de ustedes nos habrá visto en algún momento, con unas botellitas estábamos en la calle colocando estos equipos y se fue tomando datos, ¿no? Con estos equipos se tomaba datos para conocer el nivel de ruido. Si yo pongo un sensor encima de la roca, no me va a producir ruido. Si pongo un sensor en un suelo compacto, o sea, suelo duro, tierra dura, el ruido va a ser menor. Va a haber ruido, pero no va a ser tan grande. Si pongo el equipo en un suelo de relleno, de arena, donde el suelo es fofo, el ruido va a ser grande. Entonces, con este equipo yo puedo saber en qué zonas de la ciudad yo puedo tener tierra suelta, tierra compacta, roca. Entonces, en la ciudad, si no me equivoco, hemos hecho alrededor de 250, 300 mediciones en toda la ciudad, en toda la área urbana de Chancay. Luego, con otro equipo, hemos dicho, si ya tenemos estas capas de tierra, ¿qué espesor tiene? ¿No? Entonces, con este otro equipo acá, que se llama refracción sísmica, hemos averiguado hasta qué profundidad tenemos tierra suelta, ¿no? Cuando construyen una casa, si ellos dicen, no, la B30, dicen, B30 es porque se supone que la tierra en los primeros 30 metros es tierra suelta, y luego ya la tierra, por la presión que existe, la tierra se va haciendo más dura. Entonces se habla siempre de B30, entonces, que es lo que tenemos que tener cuidado cuando construimos. Y luego, con otro equipo que se llama prospección eléctrica, hemos averiguado a qué profundidad se encuentran las capas freáticas, porque la capa freática también me hace que los suelos sean inestables. Entonces todo eso se ha hecho en Chancay. También se ha hecho un trabajo de geologías. Los ingenieros han venido y han recorrido el casco urbano, la zona donde está el castillo, todo eso se ha recorrido recogiendo información, la calidad del suelo, donde tenemos zonas con alto riesgo de deslizamiento. Ustedes conocen dónde está esto, donde toda esta zona tiene inestabilidad. Ahí en el Cerro Trinidad, este suelo es inestable y un pequeño sacudón va a hacer que ese suelo se deslice, ¿no? Aquí en la zona de los acantilados tenemos capas estratificadas aquí que nos dice de que ha habido un plegamiento. Acuérdense que como las placas no se mueven, el continente retrocede y se pliega, entonces van formando aquí capas plegadas. En esta zona de aquí lo que hemos hecho, esto es para mostrarles de que ya que identificamos la calidad de los suelos, lo que hemos hecho han sido calicatas, o sea, hemos abierto perforaciones de 3 metros en el suelo para tratar de ver cuánto de carga le podemos poner al suelo sin que se deforme. Y eso nos da una idea de cuántos pisos deberemos construir nuestras casas para que la casa no se hunda en un suelo que no es el adecuado, ¿no? Entonces todo eso se ha hecho.
Al final se ha obtenido un mapa de suelos, ¿no? No tengo aquí la escala está aquí. Bueno, este es el tipo de suelo que tenemos aquí en la zona de Chancay. Lo que tenemos aquí es el tipo de suelo. Esta zona de aquí nos dice que el suelo es bastante compacto, que no está mal, ¿no? Pero en la parte sur sí nos dice que el suelo es bastante malo, que hay mucha agua en esta zona sur de aquí, la zona que está siendo aparentemente recientemente invadida poco a poco, ¿no? Por lo pronto aquí arriba sí tenemos buenos suelos, no están tan malos. O sea, en la ciudad el suelo no es tan malo, es bueno, o sea, es bien compacto. Lo que hay que tener en cuenta es la calidad de las construcciones que vamos a hacer sobre ese suelo. El mapa de zonificación GeoTen, esto es lo que al final sacamos según la norma E030 de construcción. Nos dice que casi todo el casco urbano de la ciudad de Chancay está en buen suelo. Solo está la parte crítica aquí, la zona de la playa, que hay arena y hay agua que se está metiendo adentro, que genera inestabilidad. Cuando se produce un sismo, ahí se produce lo que se llama licuación de suelos, o sea que el agua comienza, por la presión, el agua puede salir como chorros, como piletas puede salir. La zona sur, eso es crítico, ya eso queda completamente demostrado. Y hay algunas partes, algunas zonas, como aquí por ejemplo, de que se produce una pequeña amplificación de las ondas, ¿no? por el tipo de suelo, ¿no? Y aparentemente por aquí hay inestabilidad porque probablemente fueron rellenos o probablemente fueron antiguas canaletas de agua o hay agua en este momento por esa zona, ¿no? Nos genera una pequeña amplificación en los suelos que habría que tener cuidado en este caso, ¿no? Pero el resto está bastante bien. Entonces hay que aprovechar estos para tratar de construir viviendas adecuadas, ¿no? Para tener suerte si ocurriera un sismo. En todo caso, por sismo el daño va a ser menor. En el caso del tsunami, ahí tienen ustedes el área que se va a hacer inundada. Si se genera un tsunami con un sismo de magnitud 8, esta sería la zona inundable. Y realmente esto sí ya es un poco más crítica, porque en mi casa puede pasar el sismo, pero si estoy en la zona de playa, viene el tsunami, esa es otra historia que contar. Pero esto es referencial, ¿eh? No van a decirme ustedes, mira, acá está mi casa y el tsunami no llegó. No. En Japón hay una ciudad, cuando fuimos ahí, ¿no? Había un mapa igual que este, estaba pintado en un tablero muy grande, en un panel muy grande, ¿no? Y ahí decía, pues, ¿no? El tsunami en esta zona llega 700 metros tierra adentro. Entonces miramos ahí y miramos hacia atrás, todo un barrio distrital grande, muy bonito. Cuando ocurrió el terremoto del 2011, en vez que el tsunami avance 700 metros, avanzó 4 kilómetros y lo desapareció todo el barrio residencial. ¿Cuál era el error de ese barrio residencial? Estar casi al nivel del mar. El tsunami avanzó. ¿Ya? Entonces estos son mapas referenciales, ¿no? Lo vuelvo a repetir, no van a pensar, mira, mi casa está acá, no llega el tsunami. Eso no es cierto, es referencial. El acantilado es alto, es perfecto. Lo que hay que pensar es la fuerza, hay que pensar la fuerza con la cual el agua golpea con las olas. Segundo, hay que pensar que no solamente viene una ola, te golpea, se regresa y se acabó. No, detrás de la ola viene un volumen de agua que hace presión. ¿Ya? En Japón, en una bahía parecida a esta, el volumen de agua alcanzó 47 metros de altura. ¿Ya? Y no estoy diciendo cosas que he leído, ¿eh? Estoy diciendo cosas que yo mismo he visto ahí. ¿Ya? A veces digo que he tenido la gran suerte de estar en Japón el día del terremoto. Y el suelo se movió, pero ni se imagina. Y yo ahí feliz moviéndome, ¿no? Al día siguiente del terremoto fui a mirar las casas que se cayeron, no había casas caídas. Fuimos a ver la zona de playa, ahí sí vimos. Y en la zona de playa, en estas bahías, casas de 3 pisos de concreto que estaban ahí en la zona de la bahía, estaba volteada, y al igual cuando ustedes sacan un árbol y miran la raíz, la casa estaba volteada, el edificio estaba volteado,
y ahí estaban las columnas con los fierros que estaban dentro de la tierra, estaban ahí como raíces, ¿no? Para que vean la fuerza del agua, ¿no? Y ahí nos hicieron subir una lomada, había un hospital moderno en la lomada, y en la puerta había una raya roja que decía: hasta aquí llegó el tsunami, 47 metros de altura, ¿no? O sea, no solamente hay que pensar en las olas, hay que pensar en el volumen de agua que viene y la presión que ejerce ese volumen de agua. ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Qué más viene ahora? Bueno, acá está ya con un poquito más de, ya no ya con un color un poquito más claro, el nivel de inundación horizontal. La parte más crítica está acá abajo, ¿no? Porque hay bofedales en esa zona, eso se va a inundar fácilmente. En la zona de playa la inundación no es, según la escala, pues más o menos debe ser 100 metros aquí, ¿no?, de inundación que se pueda producir, ¿no?, según el modelo teórico, ¿eh? Vuelvo a repetir. Bueno, el Cerro Trinidad yo creo que es bastante crítico. Ustedes han visto el terremoto de Atico, que le llaman, ¿no?, un sacudón, y el cerro se desprendió, cerró la carretera. Entonces cosas similares pueden pasar aquí en el Cerro Trinidad, ¿no? Esta es la zona de ustedes, ¿no?, todo lo que probablemente sea inundada por el tsunami. Las zonas bajas, obviamente, porque ahora está el acantilado, ¿no? El acantilado. Eso nos puede proteger de alguna forma, ¿no? Acá están los humedales, ¿no? Estas zonas aquí se supone que abajo hay agua, y cuando ocurre el sismo el agua va a salir como hacia afuera y va a formar un pantano realmente, y todo lo que está aquí se va a generar inestabilidad. Y estas zonas antarrosas son arenas sobre las que están las casas, entonces simplemente la casa se va a deslizar por el tema de la arena. Igual en esta zona de aquí, ¿no? Ahí tiene más imágenes de lo que estamos hablando. La zona de inundación está aquí. La presencia de agua en muchas de las zonas de aquí, eso hace que esas áreas que no deberían ser invadidas con viviendas, obviamente. Esto muestra que aquí, por ejemplo, hemos tenido un deslizamiento antiguo. Después se ha producido otro deslizamiento y encima tenemos el último deslizamiento. O sea, los huaicos que se han formado en el pasado y llega a estar aquí, ¿no? O sea, todas las zonas costeras, todo el suelo que tenemos, básicamente viene a ser deslizamientos de tierra o huaicos antiguos que han bajado y se han asentado, ¿no? Acá la amiga dice: esta es mi casa, dice. ¿Cuál es esta? Ah, la de arriba es su casa. El tsunami, obviamente, el agua, el mismo trajinar del agua va poco a poco erosionando la tierra que tenemos aquí, va empujando, jalando, eso también es inestable. Esto es lo que les he comentado, ¿no? Y fíjense dónde están las casas, ¿no? ¿Dónde están las casas? Y claramente se observa lo que se va a deslizar. Claramente. Por ejemplo, aquí la autoridad en realidad no tiene responsabilidad, porque la autoridad despierta al día siguiente y sale a mirar y ya aparecieron aquí casas sin nada. O sea, es bastante crítico, ¿no? Esto ya lo hemos visto hace un momento en una figura, pero está más claro. ¿Listo? Me olvidé de traer los regalos, pero ¿quién responde esta pregunta? Bueno, aquí la señora está bastante cerca, pero a lo que voy es lo siguiente. La respuesta a esta pregunta estuvo durante 2 años en la televisión, día y noche, y nadie es capaz de captar la lección o de aprender la lección. Pero si preguntamos quién va a competir mañana en combate o como se llame, todo el mundo sabe probablemente. Esto es interesante. Esto es interesante que se debe considerar, y obviamente no todos lo hacemos cuando queremos construir una vivienda. Y aquí está la respuesta a que un terremoto no nos afecta. ¿Ya?
Bueno, yo espero que con todo lo que les he contado, después del terremoto no terminemos como el amigo aquí, ¿no? Creyendo en Dios, como dice aquel amigo, o pensando de que es el primer terremoto que ocurre en el Perú, y eso no es cierto. En el terremoto ya ocurren terremotos y deberíamos mirar lo que ha pasado con esos terremotos para aprender y no ser afectados como han sido afectados probablemente los amigos de Pisco o de Chincha. Es un problema crítico. Sí.